y de hecho es una pauta útil para reconocer, para sospechar, ¿no? O sea, cuando una persona en un cuadro depresivo culpa a los demás, lo más probable es que esto sea una depresión neurótica. Cuando una persona se culpa, se reprocha, a veces ya de una manera desproporcionada, extremada, la vivencia de culpa es muy, muy intensa, muy poderosa, eso debe orientarnos más bien a la posibilidad de una depresión melancólica. Si entendemos a la depresión melancólica como aquella con un componente endógeno más definido, la depresión neurótica será lo opuesto, será una depresión reactiva, una depresión con un componente psicógeno predominante. Por ejemplo, la mayoría de casos que ustedes ven en emergencia son depresiones reactivas, ¿no? Personalidades histriónicas, personalidades limítrofes, personalidades neuróticas que reaccionan a una pérdida eh, haciendo cuadros de depresión y donde el origen precisamente viene eh, externamente, ¿no? El enamorado que no la trata como debe, el enamorado que no le da su lugar, el jefe que le sobreexige, lo cual no significa que esto sea falso, ¿no? De hecho, es verdadero, sin duda, más o menos magnificado por la sensibilidad de cada individuo, ¿no? Pero esa predominancia de venir, sentir que la depresión viene de causas externas, apunta a una depresión reactiva, una depresión neurótica, una depresión donde el componente psicógeno es mayoritario, ¿no? Frente a una melancolía. Ese es un tip diagnóstico siempre útil y valioso. Depresión neurótica. A ver, doctor Lazarte, buenas tardes. Lea por favor la pregunta número 3. ¿Está el doctor Lazarte? Creo que está conduciendo, doctor. Ah, ya. Aló, Entonces, no, si está conduciendo, no se preocupe, doctor. La doctora Michelle le va a reemplazar. Lea, por favor, doctora Michelle. Respecto a estado crepuscular, señale lo correcto. Es una forma de presentación del delirio, es sinónimo de Sundowning, puede ser de etiología, no sé qué dice ahí, doctor, el cosito lo tapa, la barrita está, donde dice etiología. Muy bien. ¿Qué entiende usted, doctora Michelle, por estado crepuscular? Es el estado donde hay un estrechamiento de la conciencia. Sí, efectivamente. ¿Y en qué consiste este fenómeno? No sé cómo definirlo Con sus exactamente. propias palabras, no se pula, no se esmere. ¿Qué entiende usted por estado crepuscular? Que es cuando el paciente no puede acceder o no. Ay, no sé cómo definirlo. Ya, pongámoslo así. Así como ustedes están viendo la computadora, la pantalla, ¿no? La pantalla de la computadora es la totalidad de nuestro campo de conciencia, ¿ya? Pero el núcleo, el foco de la conciencia es la parte central, la parte importante, la parte donde se concentra nuestra atención. Por ejemplo, ustedes están viendo pregunta número 3, 4 alternativas. A su alrededor puede haber un ventilador, puede haber una biblioteca, puede estar por ahí su hermana, su hermano, puede sonar un radio, puede sonar el sonido de la calle, pero ¿dónde está el foco de su conciencia y su atención? En la pantalla de la computadora, ¿no? Entonces, en el estado crepuscular, que como dice la doctora Michelle, consiste en un estrechamiento, el fenómeno apunta a que todos los contenidos periféricos, todos los contenidos accesorios quedan muy ensombrecidos, muy relegados, no solo a nivel perceptivo, no solo a nivel perceptivo, sino a nivel de todos los campos y contenidos psíquicos, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que el individuo puede funcionar, pero a un nivel muy circunscrito de sus capacidades. Por ejemplo,
Puede salir de su casa, subir al Metropolitano, llegar a Chorrillos, deambular por la playa. O sea, no se mete a la pista, no lo atropella un carro, ¿no? No camina en medio de los vehículos, pero cuando tú lo encuentras, porque lo encuentras caminando sin rumbo, lo encuentras como aturdido, como oído, no recuerda del todo qué ha pasado, ¿no? No te puede dar razón de todo lo que ha sucedido, ¿no? Esta es una persona, por ejemplo, que entró en una fuga disociativa, ¿no? Una fuga disociativa. Dice, bueno, luego averiguando, lo llevan al hospital, llaman a la familia y dice, sí, hubo una pelea, una discusión muy fuerte, y de repente la vimos que salió, pensamos, bueno, se va al parque, y de ahí no llegaba, y nos llaman del hospital y se la han encontrado, ¿no? Ya otras veces ha pasado que tras una pelea, se sale de la casa, se va, así, sin rumbo, y le encuentran por la playa, que ha tomado el microbús, ha tomado un taxi, ¿no? Eso es una fuga disociativa, por ejemplo. Entonces, en el estado crepuscular, la totalidad del contenido de la conciencia queda como en una penumbra borrosa, y el foco solo alberga y permite contenidos elementales para el desenvolvimiento básico del individuo: salir, tomar un bus, caminar sin que te atropelle un carro, ¿no? Pero el resto ha quedado opacado, ha quedado subsumido en la penumbra, ¿no? Eso es un estado crepuscular. Un estado crepuscular, como ya ustedes recordarán, fue descrito en la psiquiatría, en la época clásica, pues en el siglo XIX, ¿no? En esa época no había electroencefalograma. El electroencefalograma todavía no cumple ni un siglo, es del año 1930 y tantos, imagino. Entonces, por eso es que hay estados crepusculares, dado que su descripción fue muy temprana, antes del aparato de electroencefalografía. El estado crepuscular puede tener como etiología cuadros de organicidad, por ejemplo, algunas epilepsias, ¿no? Algunas epilepsias, pero también puede tener etiologías psicógenas, como la fuga disociativa, ¿no? Esa es la respuesta correcta. El estado crepuscular puede ser de etiología orgánica o psicógena. Doctor, ¿No? Por no eso, se está viendo las diapositivas. a ver qué pasó, doctora. Vamos a compartir entonces la imagen. Acá está. Espero que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, como decíamos, respecto a estado crepuscular, su etiología puede ser orgánica o psicogénica, ¿no? ¿Es una forma de presentación del delirium? No. El delirium es un cuadro diferente. ¿Es sinónimo de Sundowning? No, acá hay un error. Como yo soy obsesivo, lo voy a corregir, ¿ya? Hay una I de más. Sundowning. ¿Qué es el Sundowning, doctora Michelle? Es ese efecto en las personas mayores, que cuando se pone más oscura, o sea, cuando atardece, se suelen desorientar. Ya, efectivamente, sí. ¿Y por qué pasa eso? Es por, me parece, alteración del ciclo circadiano, pero así se vuelve. No menciona al doctor Alvarado. Es un buen ejemplo, pero no hay que mencionarlo. En realidad, el sundowning es un fenómeno que acontece en personas de edad avanzada y que ya tienen cierta proclividad a la demencia, ¿no? Por ejemplo, cuando si tenemos un abuelito o abuelita ya muy viejitos, cuando llega la noche, están cansados, las pautas de orientación que brinda la luz solar son más tenues, los vamos a ver como aturdidos, como un poquito desorientados, ¿no? Esa es una forma bastante benigna del delirium, y en general el delirium, como sabemos, se presenta usualmente más en horas de la noche, de la madrugada, ¿no? Pero aún una persona sin tener una nox aguda, o sea, sin tener una infección, una alteración hidroelectrolítica, si ya tiene una proclividad marcada al, al delirium por su escasa reserva cognitiva y está entrando en su demencia, muchas veces al caer el sol, al anochecer, al perderse la luz solar, uno lo ve ya un poco aturdido, un poquito desorientado, ¿no? O sea, sundowning es una forma
benigna del delirio. No implica presencia de estupor. Entonces recuerden, el estado crepuscular es una forma de estrechamiento de la conciencia en que queda opacado la periferia de los contenidos psíquicos y en el foco queda un contenido muy escaso, pero que te permite hacer actividades básicas para la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, en la fuga disociativa. En cuadros orgánicos ustedes pueden ver esto en ciertas epilepsias, ¿no? Un individuo, por ejemplo, tú estás hablando con un individuo y te dice, o el familiar te cuenta, ¿no? Me dejó de hablar, me quedó mirándome, y yo dije, ¿pero qué le pasa? Y empezó a hacer movimientos repetitivos, como que se abotonaba y desabotonaba un botón, se paró, abrió la ventana, de ahí se sentó y le digo, oye, ¿qué tienes? Y decía algunas palabras como, ya pues, pero y, y yo le decía, pero no te entiendo, ¿qué estás hablando? Y de ahí se quedó como dormido y dije, bueno, pues, ¿te habrá cansado? ¿Qué le pasará? ¿No? Y al otro día se repitió y él no se acuerda de eso que ha sucedido. Ese es un estado crepuscular probablemente orgánico. Cuando ustedes vean episodios circunscritos, por eso se tiene que hacer una buena evaluación de un episodio circunscrito, y hay amnesia de lo sucedido, el individuo no tiene claro lo que pasó. Una posibilidad diagnóstica que no debe soslayarse es la posibilidad de que este individuo haya hecho un estado crepuscular orgánico. Eso se ve en ciertas epilepsias, ¿no? Entonces ahí es mandatorio una evaluación neurológica y seguramente un electroencefalograma. Muy bien, allí dice, usted evalúa a un paciente y en su historia sospecha secuencias de despersonalización. Señale qué expresión lingüística le haría sospechar de tal fenómeno. A ver, ¿qué nos dice la doctora Ruth Salinas? Buenas tardes. A ver, vamos a abrir el paso a un Buenas tardes, visitante. doctor. Ay, Adelante, doctora, bienvenida. ¿Qué nos dice usted? sí, podría. Ah, ya, ahora sí. Eh, mm, Era como si, ¿la ve? Correcto, muy bien. Veo que ha revisado usted el tema y la felicito. Así es. Gracias. El paciente con despersonalización es consciente de que sus vivencias no corresponden a una captación objetiva de la realidad, ¿no? Él sabe objetivamente que está en el mismo lugar, que él es la misma persona, que su cuerpo no se ha transformado, pero dice, era como si yo no estuviera en mi cuarto, yo sé que era mi habitación, pero era como que no lo reconocía, era como si fuera extraño, era como si fuera diferente. Ese era como si, aparte que describe la dificultad eh, para encontrar términos equivalentes, describe muy claramente que el individuo es consciente de que lo que le está pasando puede parecerle determinada cosa, pero en el fondo no es tal. Puede parecerle que la habitación es distinta, pero él sabe que es la misma. Puede parecerle como que sus brazos están muy alejados de su cuerpo y sus manos están como al fondo de una enorme distancia, pero él sabe que no, ¿no? Entonces, esta expresión comparativa, ¿no? Era como si es muy frecuente y sugerente de que lo que nuestro paciente está describiendo es un cuadro de despersonalización, ya sea somatopsíquica, autopsíquica o alopsíquica, en cuyo caso esto se llama desrealización. Muy bien, recuerden, la despersonalización es algo que tenemos que saber buscar y encontrar, porque para el paciente muchas veces es difícil describirlo, le resulta un poco complicado expresarlo y a veces tiene miedo porque teme que le digamos sí, usted se está volviendo loco, ¿no? Porque son experiencias muy raras. Muy bien. Defina lo que es sentimiento. A ver, está ahí el doctor Víctor Vivas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué dice usted? ¿Qué es Sentimiento. sentimiento? A propósito del día de antes de ayer. Ujú.
Mm, no estoy seguro, pero No se preocupe. ¿Cuál de las cuatro? Marque una de las cuatro letras. De las cuatro letras de que son las alternativas. mm, sería, me iría por la C, doctor. Sí, es correcto. Los sentimientos los podemos definir, de hecho, Honorio Delgado lo hace así, como el modo en que las tendencias instintivas asoman a nuestra vida psíquica consciente, ¿no? Recuerden que Honorio sustenta que todos los contenidos, todos los temas de la psicopatología están relacionados con las tendencias instintivas, ¿no? Todos los temas, todos los contenidos, todas las variantes eh, que revisamos en psicopatología están directa o indirectamente relacionados con las tendencias instintivas. Necesitamos revisar y profundizar en el tema de tendencias instintivas porque a veces uno tiene la idea equivocada de que tendencia instintiva es solo los bajos instintos, ¿no? Eh, el doctor Lazarte es un cinéfilo, recordará esa película Bajos Instintos, ¿no? Allá cuando Sharon Stone era chiquilla, ¿no? Y lo que lleva a creer es pues que los instintos son solamente pues algo así tipo Garfield, ¿no? Comer, dormir o copular, aunque bueno, Garfield parecía un gato ya esterilizado porque nunca ejecutaba esa otra conducta, ¿no? Y no es así, las tendencias instintivas involucran una serie de contenidos básicos para la supervivencia, no solo a nivel individual, sino a nivel de la prole, a nivel del grupo, del clan, de la familia, ¿no? Explorar, conocer, desarrollar al máximo tus capacidades, tus talentos, eh, satisfacer tu necesidad de reconocimiento y de logro personal. Al final, todo esto tiene base en nuestras tendencias instintivas, ¿no? O sea, la tendencia instintiva no es solo lo básico para la supervivencia, eso es una perspectiva muy limitada, muy escueta de lo que constituye. Entonces, cada vez que usted experimenta un sentimiento, una necesidad, un deseo que asome a su vida psíquica, eh, tenga conciencia de que eso es una tendencia instintiva dentro de usted que está asomando para ser satisfecha o para ser encauzada, para ser encaminada, ¿no? La definición de sentimiento es muy elemental. El mismo Jaspers decía que todo aquello que no sabemos definir de otra manera es sentimiento. Los sentimientos los vivimos de manera activa o de manera pasiva, doctor Vivas. Eh, de manera pasiva, doctor. Pasiva, así es, ¿no? Uno no escoge enamorarse de alguien, te enamoras, ¿no? Y tú sufres de tus sentimientos si no es correspondido, pero no puedes apagarlo, sosegarlo o dejarlo de lado como si tuvieras un botón de prender y apagar, ¿no? Los sentimientos los vivimos de manera pasiva, los sufrimos, los aguantamos o los disfrutamos, pero no tenemos un control pleno, autónomo, voluntario sobre ellos, ¿no? Esa es una eh, característica elemental de estos fenómenos psíquicos. Los sentimientos no los podemos gobernar a voluntad, podemos tratar de encauzarlos, pero en general los vivimos de modo pasivo, ¿no? Los sufrimos, los padecemos, ¿no? Los experimentamos de forma pasiva. Ellos no es que nos gobiernen, nosotros debemos tratar de establecer un equilibrio en nuestra vida psíquica, pero en general no somos nosotros los que gobernamos a nuestros sentimientos, sino ellos los que, de un modo u otro, en mayor o menor medida, nos dominan. Entonces, sentimiento es el modo en que las tendencias instintivas asoman a nuestra conciencia. Señale
¿En cuál de los siguientes casos más probablemente hallará usted ideas sobrevaloradas? ¿Qué dice usted, doctora Lucía? Fanatismo, weón. Doctor Lucía se ha retirado porque está un poquito mal. No hay problema. Entonces, usted, doctora Michelle. Ya. ¿En dónde? ¿En cuál de esos ejemplos hallará usted ideas sobrevaloradas más En probablemente? el fanatismo. Sí, correctamente. En el fanatismo. El fanatismo es un fenómeno que vamos a encontrar sobre todo en personalidades anormales, ¿no? No es per se un fenómeno clínico como tal. Esto se encuentra mucho en psiquiatría forense, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos crímenes no seriales, sino en masa, que hacen algunos extremistas de ciertos grupos religiosos, el trasfondo fundamental acá es el fanatismo, no es que el individuo esté psicótico, por ejemplo, ¿no? Tenga alucinaciones o delusiones, es el fanatismo, ¿no? Su nombre, como está claro, involucra una idea sobrevalorada, que hay una valoración extremada de determinados contenidos, ¿no? Obviamente, y ustedes recuerdan, la definición del DCM es una definición pues muy pobre, ¿no? Muy escueta, lo pone a la idea sobrevalorada como si fuera una delusión chiquita, con menos conviccionalidad, con menos intensidad. Ya ustedes saben que las delusiones pueden medirse por una serie de parámetros que van más allá de solamente la conviccionalidad, ¿no? El grado de fortaleza de la conviccionalidad. Eh, Igualmente, las ideas sobrevaloradas son nucleares en una serie de patologías eh, son de importancia, como por ejemplo los trastornos de conducta alimentaria, algunas formas de trastorno obsesivo compulsivo, algunas formas de celotipia, algunos tipos de querulancia patológica, algunas formas de hipocondriasis, ¿no? Es decir, las ideas sobrevaloradas eh, son el núcleo de múltiples cuadros psicopatológicos que se deben entender de la manera correcta, conociendo de mejor modo pues lo que constituye la idea sobrevalorada, ¿no? Decir, como ustedes recuerdan ese reporte de caso que les mandé hace unas semanas, que un pobre paciente psicótico diga yo soy mejor jugador de fútbol que Messi, no significa que eso sea una idea sobrevalorada, ¿no? Eso es una delusión de grandeza en una persona pues clarísimamente esquizofrénica, ¿no? Pero eso nos da una idea de cómo es la formación psicopatológica en otras sedes, en otras latitudes, ¿no? Es una formación muy esquemática, muy reducida. Entonces, dentro de estas alternativas, un paciente con manía, con síntomas psicóticos puede decir que es mejor jugador que Messi, con esquizofrenia también, con psicosis por drogas también, pero eso no significa que solamente por establecer una valoración eso ya es una idea sobrevalorada, ¿no? La idea sobrevalorada involucra usualmente un contenido afectivo intenso. Y ustedes recordarán, de hecho la doctora Michelle alguna vez hizo una observación sobre un paciente, eh, la vivencia corporal acarrea un contenido afectivo usualmente intenso, porque ¿qué es más tuyo? Algo que te importa más que tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, las ideas de hipocondriasis muchas veces son pues ideas sobrevaloradas, ¿no? No toda valoración, a decir yo soy, eh, a ver, yo soy mejor jugador de fútbol que fulanito, no significa que por hacer una comparación así, por extremada que sea, eso ya es una idea sobrevalorada. Una idea sobrevalorada muchas veces acarrea un contenido afectivo intenso, hasta de tipo pasional, ¿no? Como en el caso de el fanatismo. El individuo fanático pues está poseído por una pasión, ¿no? Por una pasión. De hecho, y eso para terminar con la clave E, las ideas sobrevaloradas no siempre son eh, adscribibles a una patología, ¿no?
pueden movilizar a una persona y movilizar el cambio social en determinadas circunstancias, y eso no significa que este individuo inevitablemente va a ser pues una persona enferma, ¿no? No necesariamente es así. Entonces, revisen ideas sobrevaloradas porque es un contenido psicopatológico fino, ¿no? Una delusión, bueno, cualquiera en mayor o menor medida se da cuenta de una delusión, ¿no? Una idea sobrevalorada requiere mayor fineza para ser caracterizada. Usted evalúa a una paciente de 60 años que se queja reiteradamente de su estreñimiento. Esta pregunta quizá la han visto, es repetida. Se ha descartado patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué nos dice doctora Cintia Bravo? Buenas tardes. Dice el más probable, ¿ah? Puede que varios a usted le parezcan probables, pero de todos ellos, ¿cuál es el más probable? Puede ser una depresión mayor. Muy bien, correcto, efectivamente. ¿Por qué la depresión mayor? Porque epidemiológicamente usted sabe que la prevalencia de vida es, sin exagerar, pues 15% a más, ¿no? Puede llegar a 20% la prevalencia de vida. Un trastorno somatomorfo es mucho menos frecuente que la depresión, ¿no? Y de hecho, el trastorno somatomorfo, su inicio es en personas más jóvenes, ¿no? La hipocondriasis es mucho menos frecuente que la depresión mayor, mucho menos frecuente, ¿no? El trastorno delirante. Bueno, el trastorno delirante hay un contenido delusional, ¿no? Acá no dice que haya un contenido delusional, no dice que su intestino está podrido o cosas así, ¿no? Y de hecho también hay que resaltar que el estreñimiento, seguramente ustedes ya se han dado cuenta viendo casos de depresión, es una queja recurrente, muy frecuente en personas adultas, no mayores, pero ya de edad madura, ¿no? A partir de los 50 para adelante, cuando una persona se deprime, es frecuente, no es nada inusual que la queja tenga que ver con su digestión y específicamente con la función defecatoria. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser esto, doctora Cintia? ¿Por qué el deprimido, ya de una edad madura, se queja tanto del estreñimiento? Usualmente cuando son depresiones de larga data en personas mayores tienden a manifestar problemas, entre comillas, orgánicos cuando Bueno, ya tienen la el estreñimiento es un síntoma de la depresión, ¿sí o no? ¿Es un síntoma frecuente en depresión o no? sí. Sí, correcto. El estreñimiento es un síntoma frecuente en la depresión, no es extraño, no es raro, así como la hiporexia usted la va a encontrar, y también hay alteraciones en ciertas funciones autonómicas, vegetativas, ¿no? El estreñimiento es una función pues autonómica. El individuo deprimido se estriñe. Probablemente esto tenga que ver con el correlato de personalidad. La personalidad en las depresiones, esto le llamaban melancolías involutivas antes, que cuando usted revise la literatura va a encontrar el término, ¿no? Melancolías involutivas, personas mayores de 50, o sea, todavía no son ancianas, pero ya pues tampoco son jóvenes, están empezando a entrar al umbral pues de la edad avanzada, al umbral digo, no todavía son ancianas, son más proclives a hacer melancolías. ¿Y cuál es la personalidad más asociada a la melancolía, doctora Cintia? Porque en la edad juvenil, como ustedes han visto en emergencia hasta cansarse, son las personalidades pues histriónicas, limítrofes, ¿no? ¿Cómo habrá sido este 14, 15 de febrero? Felizmente yo no he estado de guardia. No han llegado en masa estas personas. Pero en la melancolía, en cambio, no es la personalidad histriónica ni la limítrofe la más frecuente como correlato. ¿Cuál es?
¿Qué dice, doctora Elizabeth? ¿Cuál es la personalidad más asociada con la melancolía? Mm, No sabría decirlo. ¿Qué dice, doctora Michelle? ¿Cuál es la personalidad más asociada a la melancolía? Am, no estoy segura. O sea, en general, Pero más diga usted, no se preocupe por equivocarse, no está dando examen. bien los ansiosos, no. Creo que Ya, es un tipo de ansiosos, ¿cuáles? ujú, eh, Evitativos. Los obsesivos, los Anarcásticos. anancásticos, los perfeccionistas, los que nunca se perdonan nada, los que sí. siempre ven sus errores, los que no les gusta deber nada a nadie, los que siempre se sienten en deuda, los que tienen proclividad a la vivencia de culpa y de vergüenza, ¿no? Incluso está descrito una subvariante de la personalidad obsesiva, el tipus melancolicus, un autor alemán que se llama Tellenbach, les voy a alcanzar el artículo, donde está clarísimo, ¿no? Son personas que no les gusta perder su tiempo. Descansar es una pérdida de tiempo. Siempre tienen que aprovechar el tiempo para algo útil. No les gusta de ver nada, ¿no? Les incomoda que les den regalos. Siempre están pendientes de sus errores, siempre quieren estar eh, aprovechando su tiempo. Son personas muy trabajólicas, ¿no? Entonces, si usted hace un poquito de memoria, Freud describió a la personalidad anancástica o obsesiva como las personalidades anales, ¿no? Porque el primer aprendizaje de la limpieza, ¿cuál es? La higiene esfinteriana, pues, ¿no? Recuerden, bueno, ustedes no se acuerdan porque un niño quizá a esa edad no tiene recuerdos, ¿no? Ustedes han visto cómo se cría un niñito, ¿no? Es una presión materna y familiar importante que aprenda a avisar para no ensuciar pañal, para no ensuciar la ropa, ¿no? Entonces Freud describió a estas personalidades como anales porque el momento de aprendizaje de la limpieza, que es tan nuclear, tan temprano, común de obsesivos, pues tienen un componente de obsesividad por el orden o por la limpieza o por el ahorro. Estas personalidades las describió como personalidades anales. Entonces, es muy probable que esto tenga alguna relación, a pesar de que es un contenido psicodinámico, con esta descripción psicodinámica, ¿no? O sea, las personas cuando empiezan a tener estreñimiento se preocupan más comprensiblemente por su funcionamiento digestivo, por su funcionamiento defecatorio. Y eso es característico de melancolías. Esta es una paciente de 60 años, más que una depresión reactiva, es probablemente que esté haciendo una melancolía involutiva. Y finalmente, de lo que revisamos hace algunos 24 horas, de hecho ayer, ¿no? Dentro de cada eje de la personalidad, en la teoría de los 5 factores, que en realidad es un resumen de las teorías previas, ¿no? ¿Dónde ubicamos la anomalía? ¿Se acuerdan que dibujamos una flecha con dos cabezas, una a cada extremo, en cada sentido, ¿no? ¿Dónde se ubica la anomalía, doctor Víctor? Usted nos acompañó ayer. La anomalía está al centro, al lado derecho, al lado izquierdo, a ambos lados, o la geometría no puede definir esto. Doctor, disculpe, a mí me preguntó. Sí, diga usted, por favor. Mm, No, no me. La anomalía. Sí, lo anormal, ¿dónde lo ubicamos? Como habíamos mencionado, en este eje, así ustedes hagan memoria de los ejes de abscisa, los ejes de ordenadas, ¿no? El diagrama cartesiano, ¿no? Ujú. Todos podemos ubicarnos en algún punto de este eje. A diferencia de la comprensión patológica de la personalidad, aquí lo que hacemos es ubicarnos todos en algún punto del eje. Pero ¿dónde está la anomalía? Ah, En ambos mm, extremos estaría, ¿no? Correcto, en ambos extremos.
Disculpen, me desconecté un instante. ¿Por qué en ambos extremos, doctora Michelle? Porque lo normal es que todos tengamos cierto, o sea, en cada una de los ejes, es que nos encontremos, bueno, la normalidad estaría en algún punto de estos dos extremos, pero por ejemplo, me parece que había uno que era neuroticismo y el otro insensibilidad o algo así. Entonces, neuroticismo, estabilidad, pero cuando la estabilidad es extrema, ya no te conmueves por nada, nada te preocupa, nada te impacta, ¿no? Entonces es como un estado muy extremo de neuroticismo o el no preocuparse por nada. O te preocupas demasiado, que es anormal, o ya no te preocupas nada, que también es anormal, ¿no? O sea, usted lo que va a ubicar, y vamos a ver el gráfico, en el eje es la campana de Gauss, ¿no? La campana de Gauss, como ustedes recuerdan, es la distribución normal, ¿no? 2 desviaciones estándar hacia la derecha, más allá, o más de 2 desviaciones estándar a la izquierda, ya se clasificaba como patología, ¿no? Todo lo que está al centro, mientras más pegado al centro, esta es una distribución estadística, ¿no? Pero no deja de ser válida porque la sociedad considera más patológicos a los extremos, ¿no? No es una definición teleológica de la normalidad, es una definición estadística. Entonces, mientras más alejado estés de los extremos, más probable es que haya una anormalidad con tu personalidad. A ambos extremos, no uno de ellos, ambos. Para considerar madura una personalidad, en general, usted espera una buena puntuación en no es que necesariamente usted tenga que aplicar la escala. Les invito, de hecho, a que el doctor Lazarte quiere intervenir. Les invito a que se hagan el test en internet, es gratuito. Busquen NeoPi online, free, y se hacen el test. Es un test son como 150 reactivos. ¿Qué dice el doctor Lazarte? Acá es autodirección y cooperatividad. Sí, correcto, es la clave D, ¿no? Estos, como habíamos visto, son descritos por Cloninger como parte del carácter y son elementos que forman parte de la conciencia, ¿no? La conciencia. O sea, son elementos que te permiten, como su nombre dice, que tú tengas metas, tú mismo puedas trazarte perspectivas vitales, ¿no? O sea, tú sabes lo que quieres y luchas por alcanzarlo. Tú vas a encontrar muchas veces individuos que no tienen metas claras, que no saben qué les gusta, que no saben dónde se acomodan, que no saben dónde pueden abrirse un camino, ¿no? Y no porque sean chiquillos pues de 15, 18 años, esos son ya, hay que decirlo con cariño, ¿no? Manganzoncitos de 20 y tantos o de 30 y tantos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, esto ya pues es personalidad, ¿no? Personalidad, pues un individuo al final tiene que asumir sus responsabilidades, ¿no? Tú no pediste venir al mundo, pero no te vas a dedicar a culpar a tus padres por haberte traído al mundo, que nadie ha pedido ser traído, todos nos traen sin pedirnos permiso, sino que tienes que asumir, ¿no? Encontrar tus talentos, encontrar tus capacidades, tus virtudes y ser capaz de orientarlas. Y eso va a implicar tu capacidad además de interactuar con otros. Eso es la cooperatividad, ¿no? Saber entenderme con las personas de mi entorno, con las personas de mi centro de labores, de mi centro de estudios, porque eso va a favorecer. Recuerden, el ser humano es gregario. El ser humano es un animal gregario, tiende a formar grupos siempre. Pareja, familia, grupo de amigos, clan, club, collera, etc. El ser humano no es un animal individualista, ¿no? Como una fiera salvaje que puede vivir sola, recluida, ¿no? El ser humano es gregario. Por lo tanto, la cooperatividad es un elemento crucial para el desenvolvimiento de una vida adulta madura, ¿no? Lo que decía Freud es que un ser humano debe ser adulto, debe ser capaz de amar y de trabajar, ¿no? Incluso Honorio, como revisamos ayer, y les invito a que revisen el capítulo de personalidad anormal en Honorio,
decía que dentro de los requisitos de la personalidad adulta madura estaba pues la capacidad de amar. No solo se refiere al amor erótico, al amor de pareja, la capacidad de amar a tus hijos, ¿no? De amar a tu familia, de amar a tu misma profesión, ¿no? La capacidad de entrega desinteresada, altruista, solidaria, eh, pletórica de valores y de desinterés, es una capacidad adulta madura, ¿no? Entonces acá la autodirección y la cooperatividad, y les invito a que revisen personalidad normal, no solo las tipologías anormales, es fundamental para que consideremos, más allá de que sea limítrofe, de que sea histriónico, de que sea esquizoide o paranoide, un individuo que es capaz de autodirigirse y de cooperar es un individuo maduro. Y finalmente, estos test nos toman bastante tiempo, tenemos que reducirlos. ¿Eh? ¿Qué se entiende por catatímico? ¿Qué se entiende por catatímico? ¿Qué dice doctora Elizabeth? No estamos con la doctora Elizabeth, parece. Contenido psíquico tenido como un sentimiento. Muy bien, correcto. Catatímico es todo aquello que está teñido por el sentimiento. Denos un ejemplo de contenido catatímico. Un ejemplo. Sí, porque esto es algo que vamos a ver en la práctica clínica con frecuencia. ¿Eh? No es raro. Por ejemplo, un miedo extremo. No, pero un miedo extremo no es la emoción per se, ¿no? O sea, que tiña. Por ejemplo, si usted está con miedo y alguien le toca el hombro, ¡ah! Reacciona, ¿no? Ya, el contenido, la percepción de ese contacto, que es un contacto leve, la asusta. Eso sería lo catatímico, ¿no? O sea, teñido por la emoción. Algo bien simple, cuando ustedes dan un examen y nos jalan y se bajonean y piensan, soy inútil, soy un bueno para nada, no soy un buen residente, eso es un contenido catatímico, ¿ya? Eso no es una idea sobrevalorada, es un contenido catatímico, porque esa tarde de que te sacas la mala nota, o esa noche que estás después del examen, puedes sentirte pues realmente miserable, ¿no? Puedes sentirte muy abrumado, muy desmoralizado, ¿no? Al día siguiente das otro examen y sacas buena nota y se te pasa. O corrigen la clave y apruebas el examen y se te pasa. Eso no es una idea sobrevalorada, pues, ¿no? Una pasión no desaparece de una noche para el día siguiente. Catatímico es todo aquello teñido por el sentimiento. Si ustedes, ahora que ha pasado el 14 de febrero, hacen memoria de un amor de otra época, ¿no? Usted se va a dar cuenta cómo yo lo quería tanto, cómo he hecho tantas cosas, cómo lo había idealizado. Esa idealización que tú hiciste cuando estuviste enamorado de alguien en tu pasado era un contenido catatímico, porque luego te das cuenta y dices, oye, pero si era un atorrante, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso, no? Eso es un contenido catatímico. Recuerden, los sentimientos tienden, ¿no?, a teñir con facilidad, sobre todo si somos un poco histriónicos, emotivos, el resto de nuestros contenidos mentales, ¿no? Y eso tú tienes que reconocerlo en el paciente. Te puede dar un relato muy, como ya habíamos mencionado, un relato muy sesgado. Estamos acá. Un relato muy sesgado por su vivencia afectiva, pero no es que sea algo voluntario, que uno quiere impresionar, sino que es la forma en que se expresan estas vivencias teñidas inevitablemente por el sentimiento. Muy bien, vayamos ahora a nuestro tema, que es la psicopatología de la neurosis y lo neurótico. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, el término neurosis se ha quedado excluido en las clasificaciones, se emplea muy poco, pero eso no significa que la naturaleza de los fenómenos que se designaban con este término no existan, se hayan desvanecido en unas pocas décadas,
o que el conjunto de conocimientos que se englobaban con este rubro sea pues secundario, sea de menor cuantía. En realidad no es así. Ustedes conocen, por ejemplo, el texto de psiquiatría de Vallejo Ruilova, de color Morado. Moradito. ese moradito con gris, tan bonito. Y qué pena, Vallejo Ruilova pues ha fallecido el año pasado. Es una lástima porque ya nos vamos a quedar sin su libro, que era realmente una bibliografía muy interesante. Él tiene ahí un capítulo de lo neurótico, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido rescatar ese término, rescatar ese conjunto de conocimientos, porque al igual que lo histérico, que también vamos a dedicarle un seminario, son contenidos que tienen una gran riqueza, a pesar de que haya pues controversia sobre la etiopatogenia, la naturaleza clínica, etcétera, no dejan de ser pues fenómenos que debemos estudiar. Incluso vamos a compartir acá. Sí. Algunos de ustedes saben que yo hace tiempo tenía un blog, ¿no? Este es un texto que habla acerca de cómo entramos en conocimiento y con el tema de la neurosis. Ahí está. Sí están viendo eso que dice el yo-yo y los mecanismos de defensa, ¿verdad? Sí, sí se ve, doctor. Muy bien. Es una diapositiva karaoke, va a disculpar. Habla de, disculpen la autocita. Niño aún, dice, sin haber volado nunca una cometa ni jugado al trompo, aunque ya con edad misericordiosa, cayeron en mis manos 2 libros que hojeé y subrayé con fruición, mas no sé cuánto logré entender de ellos. Estos eran El carácter neurótico de Alfred Adler y El yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud. Debo haberme sentido muy pagado de mí mismo reconociéndome neurótico por afirmaciones tan apodícticas como esta de Adler. La puntualidad es un rasgo frecuente en los neuróticos. Yo he sido siempre un maniático de la puntualidad y cuando subrayé aquello de en la lucha del neurótico por la consecución del objetivo directriz masculino, es indispensable que el temor a la decisión se manifieste como temor al sexo opuesto. Creo haber sentido que alguna clave, al menos incipiente para intuirme, asomaba en aquel tiempo de mis precoces y frustros amores platónicos. Así, no me sorprende que haya dedicado un subrayado doble a renglones como estos. Mayor facilidad para escapar de la pareja sexual, especialmente de la femenina, tienen los predispuestos a la neurosis que ya en edad temprana han encontrado una vocación profesional o artística. En el tomo de Anna Freud, en medio de la jerga psicoanalítica difícilmente comprensible para mi circunstancia, debo haber más trajinado el capítulo El yo y el ello en la pubertad. Recuérdese que Anna Freud se dedicó sobre todo al análisis de niños y adolescentes. Los párrafos en que se repetía una y otra vez el concepto de envidia del pene me resultaban particularmente oscuros, pero aún la tinta del resaltador de otrora ilumina esta frase. El niño que siente agresión contra la madre desarrollará una ternura excesiva hacia ella y cuidará extremadamente de ella. Más adelante, las páginas en que Anna Freud analiza el altruismo de Cyrano de Bergerac deben haberme conmovido y también subrayé, borrosamente presintiéndome, cuando se trata de satisfacer o realizar un deseo ajeno, el comportamiento agresivo, de ordinario inhibido, se transforma súbitamente en un impulso sintónico con el yo. Bastante antes de esta época que añoro, recuerdo que concebía al yo, al ello y al superyo como estructuras entrelazadas y viscosas en lo profundo del encéfalo, pero accesibles a la neurocirugía, y en mi fantasía omnipotente me deleitaba imaginando que podría intervenir quirúrgicamente dichos órganos para luego ver cómo evolucionaba el paciente a partir de los datos provenientes del análisis en el diván.
Ni me imaginaba que hubiese existido ya la psicocirugía y que no tuvo mucho que ver con dichos constructos. A veces bromeo diciendo que la teoría de mi infancia fue psicodinámica por mis exiguas lecturitas, pero su praxis fue sistémica por la terapia familiar que empírica y heroica e infructuosamente traté de ensayar entre padre y madre tantas veces. El hecho es que el término y el concepto de psicoterapia siempre mantuvo para mí un halo de magia y veneración muy ligado a lo psicodinámico. Recuerdo por ello mi desconcierto cuando al empezar la carrera de medicina encontré en la biblioteca una revista llamada Psiquiatría Biológica. ¿Qué cosa? Debo haberme preguntado. ¿El cerebro es entonces como un hígado que secreta cual bilis a la mente? Luego de ello, obvio es, debo haberme adormecido y extraviado en los vericuetos de la interminable carrera médica, aunque seguramente fui tratando de conciliar las diversas perspectivas, a veces tan dispares, dentro de mi creciente vocación psiquiátrica. Y un buen día, tras muchos años, ya para empezar la especialidad, un colega me sorprendió proclamando, casi como si arrojase un guante en abierto desafío para que alguien lo recoja: yo soy biológico. En esto de la psiquiatría, yo soy biológico. Y hace pocos días, otro joven colega que principia su formación, apenas trasponiendo el umbral del consultorio para su primera guardia, afirmó también altanero, reivindicativo: yo voy a lo orgánico. Para mí, la psiquiatría es orgánica. Ya eran dos yo que decían lo mismo. Y claro es que no son solo dos, son multitud. Son multitud. Y de yo en yo, estos colegas llegan a un apelotonado yo-yo y a un nosotros. Puede parecer de perogrullo escribirlo, pero vale insistir. Sí, ahora entendemos algo más de biología intracelular y de genética molecular, pero eso no quiere decir que sepamos más sobre la esquizofrenia o los trastornos depresivos, los cuales les ocurren a las personas, no a las moléculas. Una persona enferma es algo más que moléculas dañadas o genes trastocados. Entender el sufrimiento, entender las angustias, las alucinaciones e ideas delirantes, requiere de una idea general del ser humano que tenemos enfrente, de su manera de pensar, de sus valores, de su forma de comprender el mundo y la circunstancia que le ha tocado vivir. Ignorar los avances tecnológicos o no utilizar los recursos farmacológicos que tenemos a la mano el día de hoy sería absurdo, pero guiarnos solo por estas novedades técnicas sería lamentable. Se supone que los psiquiatras somos científicos y ansiamos basarnos en evidencias, pero cuando hacemos buena psicoterapia, seguramente conservamos algo de los primeros médicos de la especie humana. Algo sacerdotes, algo brujos. Nada se opone radicalmente en nuestra especialidad. Todo se complementa. Ahí su riqueza y oportunidad, ahí su belleza y su desafío. Penosamente hay muchos yoyos empecinados en su proclama miope, excluyente y tempranera. ¿De qué se defenderán? ¿Qué mecanismo de defensa tan primario pero enrevesado estarán empleando si es que el concepto mecanismo de defensa les huele ya ni a naftalina sino a formol simplemente? ¿Qué proyectarán? ¿Qué escindirán? ¿Qué negarán? ¿Qué reprimirán? Coloco los viejos tomitos de Adler y Ana Freud en el estante y transcribo otra frase de la Freud que no hallé en mi libro de la infancia, sino en un blog llamado sin más Psychotherapy, y que de alguna manera completa un bucle entre esos tiempos míos y hoy. El mecanismo, traduciendo, el mecanismo de defensa más sofisticado que he encontrado es transformarse en un psicoterapeuta. Esta larga parrafada, que termina con un agradecimiento al señor Adler y a la señora Freud, es una invitación a revisar lo que es no solo la neurosis, que es un concepto
no psicodinámico, pero ricamente nutrido por la psicodinamia, ¿no? Nutrido por la psicodinamia, sino a revisar los aportes psicodinámicos que son válidos hasta el día de hoy en nuestro quehacer, ¿no? Los mecanismos de defensa son uno de ellos, no están en los tratados comunes de psicopatología, pero nosotros le dedicamos un momento del seminario. Y por ello mismo, revisar neurosis es algo a lo que pretendemos acercarnos en lo que nos queda de la tarde. Todos están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Psicopatología de la neurosis. Sí, doctor. Muy bien. Fíjense, ese es un aviso, una propaganda farmacéutica y que alegoriza, como vamos a ver, lo temporal de los ejes socioculturales en que se desenvuelve nuestra labor. Si ella te llama mañana, tarde y noche, día tras día tras día, en esa época no había celulares, ¿no? No había WhatsApp, no había nada de esos dispositivos que hay hoy en día. Pero miren qué interesante, ¿no? Dice, para tratar su ansiedad neurótica crónica, dale estelacine. El estelacine o trifluoperacina, como sabemos, es un antipsicótico, ¿no? Ahí habían tabletitas de 2 miligramos, ¿no? Entonces, en dosis bajitas de antipsicótico ayudan en algunos cuadros de ansiedad pues, recalcitrante, ¿no? La famosa pensadera, o como una paciente mía, lo tengo anotado, definió muy bellamente ese pensamiento estrechado, obsesivoide, ¿no? Lo llamaba caldo de cabeza, dice, estoy con el caldo de cabeza, dice, ¿no? Entonces, fíjese, para tratar cuadros de ansiedad, se usaba, pues, un antipsicótico, ¿no? Un antipsicótico, pues, en dosis bajas, ¿no? Este es un texto de Sims. Es un texto de Sims. Dice, las neurosis pueden desaparecer de las clasificaciones, pero de la vida ordinaria y las consultas médicas no, porque estas están plagadas de individuos infelices que viven abrumados por problemas nimios, sufren con frecuencia ansiedad, desmoralización, y su vida llena está de pequeños o grandes temores, rarezas o extravagancias que amargan su existencia o la de los que les rodean. Como habíamos dicho, la personalidad neuropática sufre en primer lugar por su personalidad, inevitablemente pues hace sufrir a los que le rodean, ¿no? Y ahí estamos viendo algunas máscaras muy ligadas a lo que son los sentimientos propios de las neurosis, ¿no? Ansiedad, ira, temor, preocupación, celos, resentimiento, conmiseración, ¿no? Como vamos a ver, este cúmulo de sentimientos es frecuente de ver en las neurosis. Tradicionalmente, y de manera global, las patologías psiquiátricas se dividían en dos grandes grupos, ¿no? Dos grandes grupos, que eran la psicosis y las neurosis. ¿Cómo concibe usted esta división, doctor Lazarte? La visión neurosis y la psicosis. Así es. Pues eso en realidad es en realidad ya no necesariamente sería válida, ¿no? Porque
todo lo anteriormente englobado en las neurosis, o, no, o por lo menos buena parte, tiene componentes, pues, o podría tener componentes asociados a psicosis, ¿no? Por ejemplo, los trastornos asociados a trauma. Quizás ya no sea una división tan clara como lo fue en Pero algún los tiempo, trastornos asociados a trauma son psicosis. pero pueden tener síntomas psicóticos. Sí, por eso por eso la clasificación categorial y dimensional no son extrañas entre sí, sino que se complementan, ¿no? Es Claro, como cuando usted ve los colores del arco iris, usted los puede dividir en 7, pero si de ahí analiza las longitudes de onda, en realidad son transiciones, pues, cuantitativas indistinguibles, ¿no? claro, tiene razón. Por eso, Sí, si bien hoy en día ya no se utiliza, sigue siendo válido esta distinción, ¿no? claro, Tradicionalmente las psicosis son lo que hoy llamamos trastornos mentales graves, alteran el juicio de realidad y dificultan de manera considerable la interacción del individuo con su entorno, ¿no? El individuo está alucinado, está delusivo, está desorganizado, en el cuadro de psicosis. En la neurosis, el juicio de realidad no está alterado. El individuo no tiene alucinaciones, no tiene delusiones, no tiene una desorganización de su conducta, pero sufre igualmente, tiene un impacto clínico en su funcionalidad, ¿no? E indirectamente hace sufrir a las personas de su entorno, ¿no? Entonces, globalmente, si bien hoy los términos ya no se emplean de la manera tradicional, estamos rescatando y estamos dando valía a esta clasificación porque siguen apuntando a un hecho válido, ¿no? Hay cuadros patológicos graves que alteran el juicio de realidad, que son la psicosis, y otros que no. Alguien tocó el timbre, creo. A ver. Estábamos acá. El neurosis es un término bastante antiguo, tiene varios siglos, y los podemos asimilar a los sinónimos que hoy en día están más en boga, ¿no? Funcional, psicógeno, sin lesión, y es lo opuesto a psicosis y a orgánico, ¿no? En diferentes vías, ¿no? Lo opuesto a psicosis, a pesar de que hay psicosis funcionales, ¿no? La psicosis aguda es una psicosis funcional, pero opuesto a orgánico también por cuanto no hay hallazgos biológicos subyacentes, ¿no? Entonces, hoy en día usted encuentra estos términos y en mayor o menor medida los podemos entender como sinónimos de neurosis, funcional, psicógeno. ¿Qué psicógeno? Eh, a ver, acá está el doctor Benjamín, ¿está? Buenas tardes, doctor. Sí, doctor. Qué gusto. ¿Qué entiende usted por psicógeno? Algo que afecta a la conducta, la psiquis, algo que afecta a la mente. Ya, el sufijo genus implica que da origen, ¿no? O sea, psicogénico es aquello que tiene un origen psicológico. Por ejemplo, dice, pero mira, le hemos hecho todos sus análisis, están normales, pero ayer ha tenido un estresor agudo de origen psicológico, ¿no? La psicogenicidad, o sea, la posibilidad de que lo psicológico interactúe con lo biológico, es uno de los grandes temas de la psiquiatría, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente uno divide lo psicológico, y dice, bueno, el psicólogo hace su terapia de lo orgánico, ¿no? Pero en realidad, esa es una perspectiva muy escueta, que ya ha sido superada, ¿no? Por eso, cuando ustedes revisan más en profundidad cómo funciona una psicoterapia bien hecha, al final produce cambios biológicos, ¿no? Incluso esto hoy en día pues se confía en las imágenes, ¿no? Hay más confianza en el anteojo que en el ojo. Usted hace una imagen de un paciente, por ejemplo, con TOC, que ha hecho bien su terapia cognitivo-conductual y aprecia cambios bastante similares a los que se experimentan y se verifican si ha hecho su tratamiento con inhibidores de recaptación de la serotonina, ¿no? Entonces, lo psicogénico es aquello
que incide en el origen psicológico de los síntomas, ¿no? No significa que la mente sea pues un éter flotando sobre el cerebro, desprovisto de materia, no. La mente está en el cerebro. Sin duda es un nivel de expresión muy complicado, un nivel muy sutil y sofisticado en que se expresa el funcionamiento cerebral, ¿no? Pero no deja de tener un sustento. Sin embargo, el énfasis para estudiar el fenómeno es en lo psicológico. Lo psicológico, bueno, acá es un origen psicogénico del síntoma. ¿Por qué? Por ejemplo, una conversión, ¿no? Que es una forma de neurosis. Llega la paciente con una hemiplegia, lo evalúa el neurólogo y dice, no, no tiene... Por ejemplo, el signo de Babinski lo encontró el discípulo de Charcot hace más de 100 años, precisamente para diferenciar las parecias de origen biológico de aquellas que no. Entonces el neurólogo te dice, no, es un cuadro conversivo, ya le hemos sacado su TAC, no hay hemorragia, no hay isquemia, es PIT y la tiene que ver el psiquiatra, ¿no? Entonces, pero mira, esto es un origen psicológico, sí, pero está actuando sobre la materia al final. O sea, el énfasis es en el lado psicológico de la vivencia, del fenómeno, pero sin soslayar ni mucho menos negar que hay un sustrato biológico. Pero aquí lo importante no es la comprensión de lo biológico, sino la comprensión de lo psicológico. Se trata de los cuadros que con más frecuencia vemos nosotros, y eso se lo debemos a Sigmund Freud. Antes de Sigmund Freud, el psiquiatra vivía en las afueras de la ciudad, ¿no? En un manicomio, ¿no? Aislado de la población y de la gente, así como cuando se fundó el Arco Herrera, se llamaba Asilo Colonia porque Magdalena no tenía continuidad urbana con Lima, era extramuros de la ciudad, ¿no? Entonces los alienistas, en esa época nos llamábamos así, lo que veíamos era pues cuadros psiquiátricos severos, graves, ¿no? Catatonías, melancolías, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, parálisis generales progresivas, etcétera, ¿no? En esa época tú no veías pacientes limítrofes, ansiedades, neurastenias, ¿no? Eso se incorpora con el psicoanálisis, ¿no? A la consulta psiquiátrica. Y de hecho, hoy en día tú vas a ver esquizofrenias raramente, por ahí bipolares, sobre todo bipolares 2, TDAHs, pero lo que más vas a ver no son pues catatonías, esquizofrenias y melancolías. Lo que más vas a ver son cuadros neuróticos, ansiedades, depresiones reactivas, personalidades anormales, cuadros donde el componente psicológico es prioritario. ¿Por qué es importante entonces rescatar esto? Porque si bien hoy en día las clasificaciones te hablan de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, cuadros conversivos, cuadros disociativos, cuadros de despersonalización, distimias, depresiones reactivas, en realidad todos ellos tienen un núcleo común, un núcleo compartido, y es importante que lo conozcamos y entendamos. Por ejemplo, Sims, que tiene al final de su texto un capítulo de neurosis, dice que neurosis es una reacción psicopatológica al estrés percibido, ya sea agudo o continuo, y que se expresa en emociones o comportamientos que finalmente son inapropiados. No sirven para enfrentar exitosamente dicho estrés, sino que muchas veces lo complican, perjudican al individuo, lo dañan en vez de ayudarlo. Henry A. dice, las neurosis son enfermedades de la personalidad y efectivamente tienen un asidero, una base insoslayable en la personalidad, caracterizadas por conflictos intrapsíquicos, esto es psicodinámico, como vamos a ver, y que inhiben las conductas sociales, ¿no? O sea, esto se traduce finalmente en dificultades del individuo consigo mismo, pero que a la larga inciden en las dificultades del individuo con los demás. Ahí está el individuo neurótico, ¿no? Nervioso, tipo nerd, mordiéndose las uñas, ¿no? Lentudo, bien peinado, ¿no? El individuo neurótico se describe a sí mismo como alguien incapaz de afrontar los problemas o capaz de afrontarlos únicamente con un esfuerzo supremo y un estrés muy considerable,
muy considerable. De hecho, muchos de nosotros tenemos rasgos neuróticos, por eso les alcancé ese texto inicial de mi antiguo blog, que yo me reconocí neurótico desde mi infancia, ¿no? Con cierto orgullo, con cierto afán reivindicativo, ¿no? La gran mayoría de los que estamos aquí reunidos virtualmente somos y tenemos rasgos neuróticos en mayor o menor medida, y probablemente mucho de eso ha sido la puerta de entrada a este interés por la psiquiatría. Como decía el doctor Lazarte hace un momento, esa división entre psicosis y neurosis es una división didáctica, porque un individuo psicótico no deja de tener los rasgos neuróticos que tenía en su personalidad previa, ¿no? Y hay formas de psicosis de neurosis transicionales hacia la psicosis que son una intersección, ¿no? Más que una raya fija, como la que vemos acá, más que una raya fija, aquí tendría que haber una línea nebulosa, un espacio nebuloso en que se fusionan ambos colores, ¿no? El verde con el púrpura, de tal manera que sí, una persona con psicosis no deja de tener sus rasgos neuróticos, y hay cuadros de neurosis en que pueden insensiblemente ir presentándose síntomas psicóticos. Entonces, el individuo neurótico tiene un ancla en la personalidad por la cual se siente inseguro, se siente incapaz de enfrentar los estresores comunes de la existencia, o si lo hace es con un esfuerzo desmesurado, excesivo y un estrés considerable. Esto depende de la predisposición constitucional, la personalidad neuropática conlleva un fracaso en el ajuste del ser psicofísico a la realidad, como hemos mencionado, y las manifestaciones morbosas de la neurosis tienen estructura fenomenal y dinámica determinada y distintiva, pero tienen en común una serie de datos subyacentes que nos invitan a considerar globalmente estos fenómenos, ¿no? Al margen de ir uno por uno, como hace el DCM, es mejor entender lo que tienen de común, lo que tienen de compartido, lo que tienen de común denominador, ¿no? Ahí está Freud caricaturizado, ¿no? Y yo recuerdo que el libro con el que llegué a la residencia era la biografía de Freud, ¿no? Yo tenía mucha ilusión psicodinámica, y es muy necesario. Un psiquiatra que no conoce lo básico de la psicodinámica, pues, con todo respeto, es un psiquiatra ignorante, ¿no? Y no creo que uno quiera ser, pues, un psiquiatra ignorante. Hay que revisar lo básico de la psicodinámica. Desde la concepción psicoanalítica o psicodinámica, las neurosis son producto de una dinámica conflictiva inconsciente, o sea, dentro de la psique, la parte que no accede a nuestra conciencia, tienes una serie de complejos, recuerdos traumáticos, conflictos, reprimidos muchas veces, y que son asumidos por el yo como mecanismos de defensa, pero que no necesariamente son exitosos en su procesamiento de estos problemas, ¿no? Estos complejos, estas vivencias cargadas de tensión psíquica, ¿no? Y según el psicoanálisis, esto tenía que ver con la biografía, tus experiencias tempranas o con tus vivencias traumáticas, ¿no? Como es obvio, esto es una visión importante pero incompleta, ¿no? Esto tiene una base biológica en mayor o menor medida. Si ustedes revisan en el Honorio, por ejemplo, el capítulo de neurosis, reacciones anormales de personalidad, el solo nombre del capítulo nos deja ver que la neurosis tiene mucho que ver con la personalidad, pero él distingue entre la psiconeurosis, que como su nombre lo dice, o sea, psicogénicas, son principalmente reactivas, ¿no? Principalmente reactivas, y las bioneurosis, que tienen una base endógena, ¿no? Que tienen una base endógena. Y ya de manera muy clarividente, Honorio decía que las bioneurosis, o sea, aquellas que tienen una base biológica importante, muy clara, eran el TOC y el trastorno de pánico. Y efectivamente son estos cuadros donde hay una base biológica mucho más evidente dentro de estos cuadros biológicos. Como habíamos mencionado, no se puede entender las neurosis
no se pueden entender las neurosis sin la biografía del individuo, sin la perspectiva sociocultural del individuo, y eso es tan necesario que a veces uno, en claustrado, en la perspectiva biológica, lo soslaya, ¿no? La presentación de las neurosis cambia según el momento de la civilización, de la cultura, de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de una paciente de Charcot. En aquella época ya estaba la fotografía. Es una paciente en un trance histérico, ¿no? Una crisis de gran agitación histérica de Charcot, ¿no? En aquella época, enorme represión sexual, una de las pocas formas en que una mujer se empoderaba era presentando síntomas histéricos. En aquella época eran frecuentísimos los síntomas histéricos. Hoy en día, los fenómenos histéricos aparatosos como el trance, como la gran crisis, son muy infrecuentes. Hoy en día campean fenómenos como, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Se han generalizado en todo el mundo. Hasta hace unas pocas décadas, no más allá de 3 décadas, la anorexia era pues de clases de medias para arriba, ¿no? De gente muy pudiente, ¿no? Hoy en día tú te vas a la punta de Caraballo y vas a encontrar criaturitas con anorexia, ¿no? La penetración sociocultural de determinados parámetros deseables de corporalidad han imperado, han invadido, pues, todas las sociedades, inclusive las orientales, ¿no? En Japón, en la China, hay cuadros de anorexia. Después hay una validación cultural, ¿no? Ustedes habrán escuchado del famoso síndrome de sensibilidad química múltiple, ¿no? Que es algo reciente, tiene visos, pues, de cuadro somatomorfo, pero hoy en día se lucha porque sea considerado ya no un cuadro, pues, histeriforme, sino con base biológica, ¿no? Esto ha sido recogido, por ejemplo, este libro no es reciente, pero es muy interesante porque dice la globalización de la mente occidental, ¿no? Locos como nosotros. O sea, hoy en día cada vez son más raros, pues, exóticos, ¿no? El amok, el huítico, esos síndromes culturales, el coro, ¿no? Hoy en día tú te vas a cualquier latitud y vas a encontrar anorexias, bulimias, personalidades limítrofes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la neurosis tiene un contenido, un contexto, un trasfondo cultural que inevitablemente tiñe la expresión de estas patologías de acuerdo al momento en que vivimos. Y pensar que el término neurosis, miren, fue acuñado en 1769, ¿no? Para designar afecciones neurológicas funcionales, fisiológicas sin hallazgos, ¿no? Este caballero, William Cullen, en esa época pues todavía no había formalmente alienistas ni psiquiatras, ¿no? Era un médico internista, un médico de adultos. Posteriormente el término adopta la connotación de psicógeno, ¿no? En oposición a somatógeno. O sea, aquello en lo que tú no puedes demostrar una base biológica, anatómica, sino solamente funcional, fisiológica, ¿no? Derivada de un evento psicogénico. Hoy en día, y con el tiempo fueron saliendo una serie de patologías, ¿no? Eso es lo gracioso. Mira, al inicio la sífilis se consideraba una neurosis porque no se había pues demostrado el treponema pálido, ¿no? El treponema pálido se demuestra a fines del siglo XIX y en el tejido cerebral lo demuestra Noguchi en el año 1911, ¿no? Hasta antes no se sabía que era una infección, ¿no? Las demencias también fueron desgajándose de las neurosis. La corea, las epilepsias, el tétanos, el asma, la eclampsia, las neuralgias. O sea, el concepto de neurosis era pues sobreabarcativo, todo aquello que en el estado de la tecnología de ese tiempo no podía permitir la demostración de una base fisiopatológica, orgánica, entraba en este cajón desastre, ¿no? Sin embargo, se mantienen, ¿no? 3 notas distintivas. Una apariencia clínica proteiforme. ¿Qué significa proteiforme?
muy inespecífica globalmente, ¿no? Muy pintoresca, puede ser muy cambiante, y eso lo vamos a ver, y por eso la utilidad del concepto, ¿no? Puede ser muy cambiante. La disfunción no arroja una lesión clínica objetivable y es un carácter de padecimiento nervioso general, no localizable orgánicamente. Todo eso sigue siendo válido hasta el día de hoy, ¿no? Una persona que empieza con un trastorno de pánico, un par de años después cumple criterios para ansiedad generalizada, en su infancia tuvo síntomas obsesivos y como se cronifica su ansiedad, llega a ser una depresión reactiva, ¿no? Y tiene varias fobias. Entonces tú dices, pero esto se llama comorbilidad, como vamos a ver, más que llamarlo a eso comorbilidad, eso se explica porque las neurosis se pueden manifestar de múltiples maneras. Tradicionalmente estas eran las neurosis, o sea, hasta antes del CIE-10, ¿no? Cuando yo era estudiante de pregrado, el CIE-10 es del 92, ya se usaba, pero mis docentes muy perezosos, ellos no quisieron tomar examen con el CIE-10. Yo recuerdo que esto venía en las preguntas de los exámenes de pregrado, ¿no? Neurosis depresiva, neurosis de angustia, o sea, lo que es trastorno de pánico, neurosis obsesiva, lo que es TOC, neurosis histérica, lo que incluye conversión y disociación, neurosis hipocondríaca, trastorno hipocondríaco, neurosis de despersonalización y neurosis neurasténica. Estas eran las neurosis. Hoy en día, ya, como no se usa el nombre, ustedes van a encontrar distimia, trastorno de pánico, TOC, etcétera, pero no dejan de tener una serie de aspectos en común: una personalidad predisponente, una susceptibilidad al estrés, una serie de mecanismos de defensa inadecuados, una tendencia a la repetición, ¿no? Y a la cronificación, y todo eso tienen en común. Entonces, como decía, a ver, le vamos a preguntar a la doctora Cintia. Doctora Cintia, ¿todavía está usted por ahí? Se fue la doctora Cintia, ya nos dejó. ¿Sí está? Díganos, doctora Cintia, ¿quién es la reina de la psiquiatría? No es la doctora Cabrejos. No es la doctora Sarabia. La reina de la psiquiatría es la comorbilidad. La comorbilidad es la reina de la psiquiatría, ¿no? Entonces, cuando usted encuentra, y va a ver cuando usted hace su práctica psiquiátrica, va a decir, pero este paciente hace años tuvo un trastorno de ansiedad, de haya tenido otro, de haya tenido otro, de haya tenido otro. O sea, tiene comorbilidad. O le encuentro 2 o 3 a la vez. No, pues, no es eso. Lo que pasa es que los trastornos neuróticos no son básicamente distintos entre sí, ¿no? Muchos pacientes cambian de un diagnóstico neurótico a otro a lo largo del tiempo, porque los trastornos neuróticos muestran manifestaciones proteiformes, elementales, cambiantes, pero parecidas. Entonces, el término comorbilidad en realidad no refleja, sino parcialmente, un hecho subyacente, ¿no? Que un mismo individuo manifiesta su proclividad a la neurosis de diferentes maneras en diferentes momentos. Con eso de la pandemia, mucha gente que tenía su personalidad neurótica controlada y que no hacía clínica ha llegado a presentar manifestaciones clínicas, ¿no? Ha llegado a presentar manifestaciones clínicas que en otro momento, sin pandemia, no hubiera llegado a darse, ¿no? Entonces, recuerden además que toda ansiedad que se cronifica suele llevar a depresión. Cuando el trastorno neurótico es crónico, grave o ambos, suele aparecer finalmente depresión. Entonces es más útil que hablar de comorbilidad y pensar este paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfermedades, es pensar este paciente está presentando múltiples formas en que se manifiesta su neurosis, ¿no? Ahí está. Los cuadros neuróticos, entonces, son usualmente
exacerbaciones de los rasgos subyacentes de la personalidad neurótica, ¿no? Ya, el individuo normalmente tiene sus rasgos de personalidad neurótica, que podemos llamarlo evitativo, dependiente, obsesivo, histriónico, pero usualmente están bajo control. Cuando se suman los estresores, ¿no?, puede ya asomar el trastorno. El carácter neurótico es expresión de una inmensa conflictiva interna, ¿no? Tendencias contrapuestas, sensibilidades exacerbadas, principios rígidos, proclividades de tendencias instintivas que se tratan de gobernar, ¿no? Entonces el individuo neurótico no armoniza con facilidad sus deseos con las normas dictadas por su conciencia y la realidad externa. Es como esa caricatura del individuo con un angelito y un diablito al lado, ¿no? Su super yo y su ello generan conflictos intensos y frecuentes, y el yo que está en medio no puede armonizarlos con facilidad, ¿no? Esto lleva, por lo tanto, a que el sujeto se manifieste inseguro, con inferioridad, con tendencia a la culpa, con ansiedad y frustración. Como hemos mencionado, el conflicto del individuo con sus propias tendencias, con su propio contenido interior, finalmente y de manera inevitable lleva a conflictos con los demás, con las personas de su entorno, con las personas que lo rodean, ¿no? Este individuo, usualmente, entre muchos otros mecanismos de defensa que vamos a ver en su momento, tiende a la rigidificación, vive de la rutina, le gusta la rutina, se torna evitativo, tiene un empobrecimiento existencial y muchas veces tiene una actividad profesional sobrecompensadora, ¿no? El trabajolismo, vive en su centro laboral, ¿no? Su vida se desenvuelve sobre todo en su centro laboral. Tiene poco contacto interpersonal, adora la rutina, teme al cambio, teme lo novedoso, teme la diferencia, ¿no? Entonces su rutina es su vida. Y fíjense qué interesante, como hemos mencionado, la mente no está pues separada del cuerpo ni del cerebro. Hay hallazgos en el sistema nervioso, sobre todo en el sistema nervioso periférico, de los individuos con personalidad neurótica. Tienden a la rigidez perceptivo-motora, o sea, con pruebas, ¿no?, con test a los que se somete emparejadamente la percepción y las respuestas motoras, estos individuos tienden a tener rigidez perceptivo-motora. Escaso control postural. Ustedes van a encontrar que estas personas, un tipo de nerviosos, tienden a experimentar cierto tipo de mareos. ¿Cómo son los mareos? No los vértigos, los mareos de los nerviosos, doctora Michelle, ¿usted sabe? El mareo, el clásico mareo del ansioso, ¿cómo es? O sea, clínicamente, ¿cómo lo manifiestan ellos? Ajá, ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo describe? Siente que, si no me equivoco, las cosas están dando vueltas alrededor de la persona. ¿O eso es un vértigo? Ah, bueno. No, Y entonces el no. paciente usualmente no se queja de vértigo, salvo que tenga vértigo, pero el mareo del ansioso, recuerde, usted lo va a encontrar toda su vida y se va a acordar. ¿Cómo es el mareo del ansioso? El individuo se queja de que siente el piso como si fuera blando, como si no estuviera firme, como si se fuera para un lado, ¿no? Dice, doctor, ¡ay!, es horrible, siento como que el piso fuera un colchón, se hunde para un lado, no siento como que el piso está plano, como que se mueve para un lado, se mueve para el otro. ¿Usted siente que las cosas dan vuelta? No, doctor. ¿Usted siente que usted gira? No, doctor. Siento que el piso no está plano, no está recto, como que lentito así se va para un lado, se va para el otro, o como que no fuera firme, se hunde, se hunde. Eso es el escaso control postural del neurótico. Tiene tendencia a ese tipo de vivencias, probablemente por una rigidez de la musculatura cervical
y paravertebral que informa al individuo de su equilibrio y de su postura, ¿no? Eso, si ustedes profundizan, van a encontrar que es la explicación. Mala adaptación sensorial a la visión en oscuras. El individuo neurótico ve muy mal en la oscuridad, es hipersensible al frío, es muy sensible al frío, se fatiga con facilidad, ritmo cardíaco y respiratorio acelerado basales, sin agitarse, sin cansarse, su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria tienden a estar un poco elevadas, pobre capacidad de habituación, eso se ve en pruebas fisiológicas, en test, ahí está, para que lo vean. Yo me miro acá y digo, sí, efectivamente, yo tengo algunas de estas, ¿no? Esto son hallazgos fisiológicos de los individuos neuróticos. Recuerden, ayer hablábamos de los 5 grandes factores de la personalidad. Ustedes están invitados a rellenar el test, está en internet. Es muy interesante conocer la personalidad, conocer cuánto puntúan cada uno de ustedes en estos ejes. Es muy, muy útil, muy valioso, muy simpático y divertido, ¿no? Entonces, como aquí habíamos puesto dos palabras porque son los extremos de cada eje. Vamos a coger el eje neuroticismo, estabilidad emocional, ¿ya? Ahí está, eje estabilidad emocional, neuroticismo. Como habíamos dicho, es como una flecha que se extiende en ambos sentidos, ¿no? Y ahí encima está la campana de Gauss, ¿no? Que como podemos ver, dos desviaciones estándar hasta acá, 2 desviaciones estándar hasta la izquierda y hasta la derecha nos da el parámetro de normalidad, y más allá, mientras más lejos se encuentre del centro, es más posible que haya anormalidad. Como habíamos dicho, el extremo del neuroticismo es, aquí al lado derecho, una persona que se preocupa en exceso, tiende a la ansiedad, a la excesiva emotividad y es enormemente vulnerable al estrés. Mientras que si nos vamos al otro extremo, ese caballero malcriado, tatuado y fumando su troncho que pueden ver ustedes ahí, nos grafica un individuo con escasa preocupación y ansiedad, prácticamente sin vulnerabilidad al estrés y muy tendiente a la indiferencia. ¿A cuál de los dos le presta plata a usted, doctor Lazarte? A ninguno, pero ¿a cuál le prestaría? A la chica comiéndose las uñas, definitivamente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta dama tiene escrúpulos. Se va a sentir mal de no pagarle, se va a sentir avergonzada de tener una deuda. El otro caballero, en cambio, vive de plata prestada, probablemente vive del timo o hasta de la estafa, ¿no? Esos son los extremos patológicos, ¿no? Todos los seres humanos podemos ubicarnos en algún punto de este eje. No hay un punto fijo de normalidad o anormalidad, y así en el resto de ejes. Por lo tanto, como habíamos dicho, es mejor estudiar la personalidad desde la normalidad antes de pasar a la patología. Entonces, el neuroticismo lo podemos entender también como un eje de la personalidad donde todos nos ubicamos. Todos estamos en algún punto. O sea, la estabilidad emocional por sí misma no es lo ideal. Demasiada estabilidad, cuando ya no te preocupas, ¿no? Individuos pues que no le pasan la pensión a sus hijos, son crueles, le pegan a su mamá para ir a drogarse, ¿no? Y no porque estén intoxicados necesariamente, ¿no? Son irresponsables, no trabajan, no tienen planes para el futuro, no aprenden de la experiencia. Esa estabilidad emocional tan excesiva ya llega a ser patológica. Aquí está Eysenck. Eysenck es un psicólogo ya fallecido que estudió mucho la personalidad, específicamente, sobre todo el neuroticismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Henry Eysenck? Dice que las puntuaciones altas en neuroticismo se relacionan, como estamos viendo, con ansiedad, inestabilidad e inseguridad emocional, estados de tensión constante, sentimientos de culpa, falta de persistencia y sintomatología
psicosomática. Mira, esa proclividad a presentar somatizaciones, síntomas somáticos sin base orgánica ni psiquiátrica. Ahí está. Y dentro del eje del neuroticismo que hemos mencionado, hay también subcomponentes. Por ejemplo, la ansiedad, tendencia a sentir nerviosismo, preocupación, miedo, tensión. Ustedes conocen desde muy chiquillos, desde el pregrado o en su familia, quién es el más estresado. Rápido se estresa, ¿no? Tarea se estresa, examen se estresa, ¿no? Una vivencia constante de estrés. Hostilidad, que es la tendencia a experimentar ira y estados relacionados como frustración o amargura. El individuo neurótico tiende a esta emocionalidad negativa. Depresión, tendencia a experimentar sentimientos de tristeza, culpa, impotencia, soledad o abatimiento con mucha facilidad, ¿no? Con mucha facilidad. Se desmoronan con rapidez ante estímulos que aparentemente para otros no serían tan avasalladores, ¿no? Ansiedad, pero de tipo social, aparte de la ansiedad en general que hemos mencionado. Tendencia a sentir ansiedad en situaciones sociales, vergüenza, timidez, sensación de ridículo o inferioridad. Fíjense, la ansiedad social es un subcomponente del neuroticismo. Impulsividad hace referencia a la dificultad para controlar impulsos, refrenarse y posponer la gratificación. Vulnerabilidad es una susceptibilidad general al estrés y la incapacidad para afrontar las situaciones estresantes. Fíjense, ahí están los subcomponentes del neuroticismo. No siempre están todos presentes, pero en la mayoría de casos hay más de uno de ellos. Y esto es obvio, como ya mencionamos, hablando con propiedad, no debiéramos hablar de neuróticos y normales, sino de personas con alto nivel de neuroticismo y personas con bajo nivel de neuroticismo. A las primeras se les denomina neuróticas y a las segundas se les denomina sanas, ¿no? Como podemos ver, esta es una perspectiva dimensional, no categorial. Categorial es dos cajones separados, los neuróticos por acá y los sanos por allá. La perspectiva dimensional habla de que todos tenemos algo de neurótico. Algunos tenemos mucho, otros tenemos poco, pero no hay nadie que diga yo no tengo nada o estoy fuera de la escala, ¿no? Y sobre todo, todos podemos llegar a mostrar clínica neurótica según la intensidad de las circunstancias ambientales, así es. Por eso mencionábamos que cuando hubo esta situación de la pandemia, mucha gente que antes nunca había llegado a presentar un trastorno de ansiedad, finalmente llegó a expresar, a desarrollar un cuadro de ansiedad. ¿Por qué? Porque el estresor fue excesivamente intenso. Y así podremos entonces distinguir, fíjense, en este eje de coordenadas, a mayor personalidad neurótica, que es el eje horizontal, a mayor personalidad neurótica, tendremos neurosis nucleares, o sea que forman parte de la vida del individuo. Pero si vas hacia la izquierda, a menor personalidad neurótica, si el estrés en el eje vertical es muy elevado, encontrarás reacciones neuróticas. O sea, el individuo no es neurótico, pero dado la intensidad, la severidad del estrés, llegó a presentar una reacción neurótica. A más personalidad neurótica necesitas menos estrés para manifestar una reacción y a menos personalidad necesitas más estrés para que haya una reacción neurótica. Si tu personalidad es muy neurótica, tú vas a vivir muy proclive a presentar reacciones neuróticas con facilidad. Es lo mismo, ahí hacen una comparación. Es un cuadrito de Vallejo Ruilova. Qué pena que haya fallecido. Ha fallecido joven Vallejo Ruilova, 72, 73 años, tenía mucho para dar todavía. Y ahí, por ejemplo, él distingue las neurosis endógenas, caracterológicas, de las reacciones neuróticas, ¿no? Todos podemos reaccionar neuróticamente cuando hay un estresor severo, ¿no? Pero mientras más neurótico seas, menos estresor requieres para reaccionar y manifestar tu neurosis. Hola.
No son enfermedades en el sentido médico, quizás excepto las bioneurosis. Su naturaleza es dimensional más que categorial, o sea, más que poner una raya limítrofe, un límite preciso, es una dimensión, un eje donde todos estamos, ¿no? Porque el neuroticismo es un factor de la personalidad. La clínica es cuantitativa sobre todo. Hay una tendencia a la cronicidad con fluctuaciones y el pronóstico es variable según parámetros personales, sociales y terapéuticos. El componente psicoterapéutico, que no implica solamente ir al psicólogo, sino formarte, tener espacios espirituales, cambiar tus actitudes, modificar tu estilo de vida, tener buenas lecturas, alimentar tu espíritu, y si es pertinente llevar una buena psicoterapia, pues no todo psicólogo hace una buena psicoterapia, es muy importante en el manejo de las neurosis. Nosotros, todos los médicos, no solo los psiquiatras, todos los médicos somos psicoterapeutas. Lo que pasa es que no nos la creemos y nos hemos dejado timar por esa idea de que para que seas psicoterapeuta tienes que hacer un curso. No, no es verdad, no es cierto. Lean psicoterapia, empiecen por el capítulo de psicoterapia del curso de psiquiatría, es muy bonito. Lean psicoterapia porque eso nos nutre de nuestra vocación psicoterapéutica. Muchos de ustedes, lo más probable es que todos en general tengamos una vocación psicoterapéutica. Todos hacemos psicoterapia, no porque tengamos un cartoncito que nos ha dado un curso privado, sino porque todo médico hace psicoterapia. La clínica es comprensible porque guarda relación con las vivencias, ¿no? Con los estresores, con las experiencias biográficas, ¿no? Un individuo que no se sintió querido en su infancia es muy frecuente que sea inseguro en sus relaciones de pareja, por ejemplo. O sea, tú puedes interpretar a la luz de los hechos biográficos, de las vivencias previas, muchos de los fenómenos que aparecen como síntomas en el individuo neurótico, ¿no? Y eso es útil porque le da una perspectiva vital al paciente, ¿no? Comprende de dónde viene, cómo se ha originado, cómo es que ha llegado a ser así. Este es un cuadrito también de Vallejo Ruilova, que es la egostasis, el equilibrio del yo, ¿no? Si esto se pierde, se genera ansiedad y se activan mecanismos de defensa. Si el éxito es parcial, el individuo vive neuróticamente, tiene una personalidad neurótica. En cambio, si esto fracasa, aparece un cuadro, un trastorno neurótico, ¿no? Esta es una perspectiva psicodinámica porque utiliza el concepto de mecanismos de defensa, que, como vamos a ver, es derivado pues de la perspectiva psicodinámica. Y esto es lo que está subyacente a las alteraciones neuróticas. Alteraciones de la experiencia de uno mismo, son frecuentes, ¿no? La vivencia de uno mismo, no necesariamente a nivel de todos los componentes de la conciencia del yo, sino la fortaleza del yo, como recuerdan ustedes que hablaba Scharfetter, ¿no? El librito de Scharfetter está en internet, bájenlo. Es bien práctico porque lo divide todo en acápites, ¿no? No tiene largas parrafadas y extensas, ¿no? Alteraciones del humor son prominentes, síntomas corporales. El individuo neurótico tiende a tener una vivencia sufriente de su cuerpo, ¿no? Desasosegante de su cuerpo, muy proclive pues a las vivencias psicosomáticas. Y también tiene una alteración en la experiencia de las relaciones interpersonales, ¿no? Es inseguro, es tímido, tiene conflictos frecuentes con los demás, se siente juzgado, se siente calificado, esencialmente se siente descalificado, ¿no? No disfruta de las relaciones interpersonales porque constantemente se siente referencial. Aquí hay una referencialidad no psicótica, sino una referencialidad neurótica, ¿no?
¿no? Siento que se ríen, siento que se burlan, siento que no encajo. Esa expresión tan frecuente, ¿no? Siento que no encajo en el grupo, ¿no? Siento que no tengo un lugar en el grupo, ¿no? Todas esas son vivencias esencialmente neuróticas. Ahí está, baja autoestima, frecuentes indecisiones, miedo excesivo al fracaso. No es que a uno le guste fracasar, pero forma parte de la experiencia humana, ¿no? Que hay un pavor al fracaso. Ansiedad, depresión, excesiva susceptibilidad, síntomas corporales de diversa índole, no solo somatizaciones, por ejemplo, cefaleas tensionales, eso no es una somatización. Y alteración de la experiencia de las relaciones interpersonales, es un término un poco peculiar, no muy usado, que se llama anofelia. ¿Qué significa? El individuo neurótico tiende a tener relaciones interpersonales anormales y eso lo lleva al sufrimiento, ¿no? No tiende a elegir buenos amigos, a elegir buenas parejas, a tomar las mejores decisiones en su vida interpersonal y eso le genera sufrimiento. O sea, no es mala suerte, es finalmente el neurótico toma malas decisiones. Otros autores describen un síndrome neurótico general, ¿no? Síntomas oscilantes, el famoso trastorno mixto ansioso depresivo que ustedes conocen, ¿no? Que muestran cambios en su primacía en diferentes momentos, aún en ausencia de acontecimientos importantes en la vida, ¿no? Pueden ser acontecimientos relativamente triviales, ¿no? Y un fondo de perturbación de la personalidad. O sea, es como un telón de fondo cuando hay una personalidad neurótica potente, ¿no? Por ejemplo, este es el nivel basal de la ansiedad en la población general. El individuo neurótico, los individuos neuróticos, tienen un nivel por encima, ¿no? Por encima. Su nivel basal está por encima del resto de la población. Cuando se juntan los problemas, por ejemplo, pandemia, perdió su negocio, falleció un familiar, estuvo aislado, ahí puede aparecer ya, parece un chichón, ¿no? Un chichón de cómic. Un cuadro que podemos llamarlo ansiedad generalizada. El individuo siempre ha sido ansioso, pero ahora es más y ya no lo controla. Ah, es que se han juntado los problemas. Cuando vienen por separado, sin esa dimensión catastrófica, el individuo los asume y los sobrelleva. Entonces, para terminar, recordemos, y este es un artículo que se los voy a enviar, la neurosis, más que una patología o conjunto de patologías, es una forma de vivir, ¿no? No vamos a acceder a la neurosis, ni a su diagnóstico, ni a su terapéutica, sin un profundo conocimiento de lo que somos, de lo que es el individuo neurótico, ¿no? No podemos aproximarnos solo de manera descriptiva. Las neurosis no pueden ser diagnosticadas según criterios operativos tipo DSM. Recuerden, el DSM es una fenomenología esquelética. La investigación de la patogenia neurótica, o sea, cómo se engendra el síntoma neurótico, es inexcusablemente la investigación del mundo que el neurótico ha construido. El concepto de neurosis es muy útil para comprender y manejar clínicamente la angustia y el sufrimiento humano, que no se pueden reducir a una entidad nosológica más limitada. La fragmentación de las neurosis, así como vimos la lista de las neurosis, ha intentado destruir un concepto que era a la vez amplio, vago, poco operativo, pero muy necesario. ¿Qué es ese concepto? La necesidad de narrar ese dolor existencial que se confunde con la zona de sombra de la persona humana. Un concepto que en la clínica era fundamental porque recoge una realidad con la que la medicina ha tenido que lidiar desde su origen mismo, ¿no? Desde la época de Hipócrates, por muy difícil que resulte objetivarla. Un concepto, el concepto de neurosis, que no cabe en los rigores cuantitativos del método científico. Como dice Berríos, una de las grandes añagazas de la ciencia es creer que solo es científico aquello que se puede medir cuantitativamente, ¿no? Eso empezó en el Renacimiento. Eso es mentira, ¿no? Eso es una creencia que nos lleva a pensar que solo las escalas pueden describir los fenómenos psicopatológicos, ¿no? No, no es así, ¿no? La neurosis, si bien no cabe en estas estructuras rígidas del método científico experimental, y queremos botarla por la puerta, pero siempre va a retornar por la ventana. Este concepto se refiere a una realidad de sufrimiento interpersonal irreductible a datos empíricos, pero irremediablemente unido a la propia naturaleza simbólica, cultural, social
lingüística, emocional y biográfica del ser humano. Entonces, el término neurosis es una categoría genérica útil en la nosología psiquiátrica. Los diferentes síndromes neuróticos no tienen por qué ser necesariamente constantes a lo largo del tiempo. Pueden cambiar de un síndrome a otro, como hemos dicho, o presentar comorbilidad o estados mixtos e intermedios, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la pandemia va a ser un montón de cuadros, trastorno de ansiedad no especificada porque tiene un montón de todo, un poco de todo. Concentrarse totalmente en síndromes por separado aumenta esta confusión. Más bien, aceptar una categoría genérica y unitaria con varios elementos de psicopatología en común resulta útil para la comprensión. Para la comprensión. Necesitamos comprender. Comprender son las ciencias del espíritu. Explicar son las ciencias naturales. Acá el énfasis está en comprender biográficamente por qué este individuo es inseguro, es temeroso, timorato, evitativo, proclive a la desmoralización, a la autoderrota, al autosabotaje, a la baja autoestima. Es de la comprensión. Este es un bonito artículo, ya no es tan reciente, pero sigue muy vigente, por supuesto. José Lázaro, que de hecho es coautor del libro de Julio Vallejo Ruilova, no sé si él es del capítulo de neurosis exactamente. Les invito a revisar el libro de Vallejo Ruilova, está en internet, lo pueden descargar y tiene un capítulo sobre neurosis. ¿Quién es ese caballero? ¿Lo han visto? No, no es el doctor Céspedes, ¿ah? Es Marcel Proust. Miren lo que nos dice Marcel Proust. Todo aquello que conocemos de grande proviene de los nerviosos. Nerviosos son los neuróticos. Son ellos y no otros quienes han fundado las religiones y compuesto las obras de arte. El mundo nunca sabrá todo lo que se les debe y sobre todo lo que ellos han sufrido para darse. Apreciamos la fina música, los bellos cuadros, mil delicadezas, pero no sabemos lo que ellas han costado a quienes las inventaron, de insomnios, de llanto, de risas espasmódicas, de urticarias, de asmas, de epilepsia, de una angustia de morir que es peor que todo eso. Un hermoso párrafo donde Marcel Proust habla de los neuróticos finalmente, ¿no? Y acá hay un epígrafe, no está el doctor Teña para que lo interprete, ¿no? En realidad lo tenemos traducido, no es un texto psiquiátrico, es un verso. Los hombres buenos son sus propios enemigos. ¿Qué significa ello? Que muchas veces el exceso de escrúpulos, la proclividad a la culpa, a la inseguridad, son los acompañantes del hombre neurótico, ¿no? Un hombre asediado por sus propios conflictos, por sus propios fantasmas, pero que no necesariamente, pues, como vemos, es un hombre malo, es un hombre perverso, es un hombre inseguro, pero muchas veces es un hombre bueno. Esta es una frase psicoterapéutica. Para que un neurótico pueda alcanzar la curación es preciso que quiera, pueda y sepa curarse. Eso implica un cambio en el estilo de vida, una apertura hacia la vida del espíritu, ¿no? La vida crematística, adocenada y acumulatoria que llevamos es una vida enfermante, ¿no? Es una vida generadora de psicopatología. Vivir solo para trabajar, ganar dinero y gastarlo en cosas que no necesitamos es una vida penosa, una vida que no merecemos. Y finalmente hay libros interesantes, esto lo mencionó el Papa Francisco, ¿no? Alégrese de ser neurótico. Hay otro que se llama Cómo vivir con un neurótico, que también es muy interesante. Entonces, está abierta la invitación para que profundicemos en las lecturas, el conocimiento de este tema tan importante como son las neurosis. En el mismo Sims, el capítulo final, se aboca a hablar de neurosis, porque es un concepto valioso, es un concepto fructífero, ¿no? En el Vallejo Ruilova también hay un capítulo, en el curso de psiquiatría de Honorio Delgado también hay un capítulo, e incluso, como hemos visto, en los constructos actuales sobre personalidad, el eje de neurosis, estabilidad emocional, recoge de manera provechosa, proficua, este concepto que es muy antiguo y que sigue siendo muy válido,
en la concepción psicopatológica y psiquiátrica de este conjunto de fenómenos y en general de este conjunto de individuos más que solo de patologías. Si hay alguna pregunta o comentario de parte de ustedes, colegas, nos hemos extendido bastante en el tiempo, ustedes sabrán disculpar. Si no hay ninguna, les agradezco por su presencia y les dejo la invitación para que profundicen, les den una mirada a los materiales complementarios que les alcanzamos